Bueno, para comenzar aquí, agradecerles a los amigos Hack Academy por la invitación para poder compartir con todos los presentes un poquito de mi experiencia bastante personal respecto a lo que es Incident Response. Bueno, aquí se titula Incident Response Crónicas de un bombero. Em, para comenzar, la clásica Who I am. Pues bueno, eh, tengo experiencia como Pentester Red Teamer, estoy todavía activo en este ámbito. Reverse Explorer a demanda, la necesidad y el aburrimiento a veces otorgan esta posibilidad. Developer por diversión, codificando desde 6 7 años más o menos, así que es netamente un hobby ahora. Jugador de CTF, igualmente en retiro, pero bueno, esperemos regresar a las canchas nuevamente con el equipo. Forensic Investigator por convicción ahora, ¿no? Bueno, actualmente me desempeño como líder de el equipo, es decir, en base 4. Y bueno, en el aspecto académico, bueno, ingeniero informático, con una maestría en dirección de TI y bueno, algunas certificaciones más que nada en el aspecto ofensivo, ¿no? De Offensive Security y bueno, algunas relacionadas con lo que es Incident Handler y bueno, Incident Response como tal. Ahora un poquito para preparar lo que nos lleva en las siguientes 45 minutos, que es más o menos lo que esperemos pueda durar esta charla, una pequeña agenda. Para comenzar, el objetivo de esta charla es netamente, nuevamente, transmitirles un poco eh, la labor, el día a día de un, ¿cómo se llama? Incident Responder, ¿no? Pero para ello, primero hay que contextualizarnos, ¿no? Y algunos términos que seguramente vamos a escuchar relacionados, por ejemplo, CERT, CECIR y SOC, que estamos estrechamente relacionados y bueno, ahí lo vamos a mostrar. Y de ahí nos vamos a las canchas con respecto a, bueno, gestionando incendios, un poquito respecto a esta práctica, a esta responsabilidad que pues tenemos que desarrollar en nuestro ámbito pues, de particular especialización que tenemos, un poquito el perfil del bombero, ¿no? Vamos a continuar con, bueno, quiero ser bombero, bueno, ¿qué requiero? ¿Qué necesito? ¿Qué hay? Y unas cuantas experiencias, un poco para compartirles esto del tema de la diaria, las situaciones, diversas incidencias, y bueno, lo que todo trabajo y toda rama de, particularmente en ciberseguridad tiene, ¿no? Siempre sus anécdotas. Y finalizaremos con algunas preguntas que seguramente son las fijas, que, bueno, vamos a ver si es que he logrado adivinar las que van a poder plantear. Un poquito para comenzar, ¿no? Muchas veces hemos estado escuchando estos términos respecto pues a lo que es, bueno, el SOC, que seguramente es mucho más conocido, el tema, el concepto de CERT y bueno, CECIRT, ¿no? Y a veces incluso los utilizan de manera pues intercambiable, hablemos de CERT con CECIRT, a veces lo manejan como si fueran términos sinónimos, lo cual bueno, en realidad no es tanto así, pero mejor dejar claras las cosas, ¿no? En este sentido, pues, prefiero ser estricto en algunos términos para pues evitar dualidades y aquí es donde planteo la diferencia, ¿no? Evidentemente esta gráfica la estoy tomando prestada de Exadin, siempre importante tener referencias, y pues planteamos lo siguiente, el ámbito, el alcance de lo que es CERT, simplemente lo resumo en colectar y difundir inteligencia de amenazas como tal. Y ahí está Threat Intelligence, ¿no? Esto evidentemente articula con lo que es la parte de un SOC, que es la parte de monitoreo y detección, ¿no? Pues en ciertas funciones como la de prevención, el establecimiento de un entendimiento de la situación de los incidentes que están planteando, que se están suscitando, ¿no? Y por el otro lado, con el CSIRT, ¿no? En donde sí estamos hablando de, bueno, un Computer Security Incident Response Team, es decir, esta actividad de respuesta ante un tipo de evento o emergencia como tal, ¿no? Entonces, si bien tienen ámbitos en donde tienen, pues, coinciden, ¿no? Hablemos de la prevención, el entendimiento, las guías y referencias, y bueno, la parte de respuesta, ahí entre el SOC y el CSIRT, pues cada uno tiene sus propio ámbito de acción y su propia forma de provisión, ¿no? Aquí pues vamos a encontrar, más allá de los términos conceptuales y demás, que bueno, como es en mi caso, que yo trabajo para un CECIR que es, digamos, tercerizado, ¿no? Proveemos a los diferentes clientes
de estas capacidades que nosotros como equipo, porque finalmente ese es el conjunto de personas que pues provee de capacidades de diferente tipo, ¿no? Según las competencias del personal a la organización y bueno, bajo sus necesidades, ¿no? Si es ante un incidente, si es ante una investigación, si es ante algún tipo de consulting, etcétera, pues bueno, las personas que conforman el equipo, la articulación de las diversas y complementación de diversas competencias que tienen las personas van a permitir dar y proveer este servicio en las diferentes necesidades que puedan tener, ¿no? Entonces, un poquito simplemente para ubicarnos, ¿dónde estamos aquí? Los incident responder, pues bueno, dentro de lo que es los equipos de respuesta ante incidentes, ¿no? Nunca está de más un buen meme. Y aquí es, ¿no? Bueno, they say it was a low alert. They say. ¿Por qué inicio con esto? Porque muchas veces el antesala a que nosotros como Incident Responder participemos es esto, ¿no? Muchas veces una mala valoración, una mala evaluación de un tipo de alerting, si es que ha sido detectado, ¿no? Entonces muchas veces vamos a encontrarnos que nos invocan a una situación cuando ya todo está incendiado realmente. Y por eso este término de como bomberos, porque no es que nos llamen cuando van a ver si es que algo está pasando, sino cuando realmente la situación se ha salido de control. Esto implica que para poder desempeñar este tipo de roles y funciones vamos a tener que tener la capacidad no solamente de actuar rápido, en principio, sino de actuar de manera calma y transmitir también esta sensación de calma y seguridad en este caso al cliente o bueno, a lo que sería pues nuestro entidad solicitante, ¿no? Puede ser interna, externa, no hablemos de clientes internos y externos. Entonces, tenemos que ser calmos y saber manejar en la situación que nos transfieran el control y la gestión de incidente para pues llevarlo a mejor puerto. Entendamos que el rol en un incidente del equipo de respuesta ante incidentes es minimizar el impacto del incidente que ya está en curso o incluso puede haber sido pasado, ¿no? Y poder lograr la recuperación del negocio de una manera segura, ¿no? Importante, siempre menciono que al fin y al cabo, toda la organización, su rubro de negocio, salvo que seamos proveedores de seguridad como nosotros, su negocio es otro. Entonces, la prioridad es mantener las operaciones, mantener el negocio, la continuidad de los negocios. Si es que nosotros, como equipo de respuesta anti-incidente, no tenemos esto en foco, pues bueno, evidentemente vamos a actuar de manera capaz técnicamente correcta, pero para el negocio poco eficiente o finalmente inútil, ¿no? Si no logramos contener el incidente, mantener sus operaciones y permitirles que sigan generando finalmente valor, pues la verdad que nuestra aportación va a ser pues nula, ¿no? Y ahí hay un tema también de la gestión de las expectativas y demás. Entonces, post-meme, aquí viene gestionando incidentes, gestionando incendios. Eh, Importante siempre que para poder realizar algún tipo de actividad es importante tener un enfoque metodológico. Y aquí siempre trato de romper con esta idea de que el tema es secuencial, ¿no? Que la gestión de un incendio, la gestión de un incidente como tal, no es una secuencia estricta de acciones, actividades y etapas como tal, ¿no? Son cíclicas. Aquí, por ejemplo, simplemente como referencia, ¿no? El tema del ciclo de un incidente en el caso de NIST, que es una de las referencias, y por el otro lado tenemos de SANS, que entre sí, al fin y al cabo, son compatibles. Vamos a poder identificar, salvando algunos términos o demás, que son bastante similares. La parte de preparación por un lado, preparación por el otro lado es lo mismo. Detección y análisis, que estaría con el tema de identificación. Contención, que está en contención por el otro lado. Erradicación, recuperación y post-incidente. Si bien son esquemas, son estándares distintos, no dejan de cumplir con las mismas etapas, con otros nombres y con objetivos claros. Correcto. Recordemos siempre que nuestro objetivo es guiar de manera segura en todo lo que es la gestión de un incidente, sea cual sea este, evidentemente de un ámbito tecnológico, ¿no? Y de ciberseguridad, para que el cliente pueda llegar a las etapas de recuperación de una manera segura, con confianza, ¿no?
Una cuestión que siempre voy a recordar es cuando nos comparten muchas veces clientes esa sensación de intranquilidad que tienen cuando han tenido un incidente y han actuado dentro de sus posibilidades y capacidades y dentro de la premura, que dicen, no puedo irme a dormir porque tengo ese temor de que al despertar todo nuevamente va a estar prendido fuego, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros buscamos o lo que tenemos que buscar aportar a nuestros clientes es ello, ¿no? Esa tranquilidad de que están haciendo las cosas correctas de la manera adecuada y con por lo menos un nivel de certeza de que las acciones que están ejecutando les van a permitir llegar a la recuperación con confianza. No solamente de su parte, sino también, pues bueno, de la organización en sí, que depende finalmente de todas las plataformas tecnológicas que, bueno, vamos a tener que atender. Entonces, un poquito esto es, hay diversas formas, estas son un par de referencias, que diría son pues las de mayor relevancia y mayor difusión y conocimiento. En realidad, si ustedes buscan, van a encontrar muchas comparaciones, equivalencias respecto a estas, pero bueno, simplemente, si hacen una o la otra, en realidad es simplemente esto, una referencia para llegar a un fin que tiene claros objetivos definidos, actividades, que bueno, tiene uno que validar que se estén cumpliendo, ¿no? Para pues, poder decir que está realizando. Entonces, digamos que esto es simplemente para la gestión de los incidentes, tener eso, un enfoque metodológico, ordenado, estructurado, pero no es lineal. Simplemente eso, rompemos con ese esquema de que es lineal porque vamos a tener, la realidad nos va a demostrar que según cada hallazgo, y aquí ya voy incorporando esto, ¿no? Según cómo vamos haciendo las investigaciones durante un incidente, van a haber hallazgos que nos van a obligar a retroceder, ¿no? Entonces aquí se comienzan a armar estos ciclos, ¿no? Estos bucles en donde hasta cierto punto, hasta que lograr un nivel adecuado de seguridad de que todo lo que estoy detectando es lo que tengo que erradicar, pues bueno, puedo salir y continuar con las siguientes actividades. Entonces, un poquito para mostrarles cómo es el enfoque que se tiene que trabajar para la gestión de un incidente, ¿no? Que es una de las, o bueno, la principal actividad de las muchas o muchos servicios que se puede proveer desde un CSIR. Pequeños tips, ¿no? Tips rápidos que siempre me gusta compartir. Importante, cuando hablamos de un equipo de respuesta ante incidentes, vamos a tener diversos perfiles, ¿no? Y estos perfiles no todos van a ser técnicos, o por lo menos no van a ser netamente técnicos. Vamos a necesitar diversos soft skills que permitan lo que mencionaba en un principio, es transmitir confianza, lograr establecer el orden en una situación que de por sí es caótica, donde hay mucho ruido de fondo, existe mucha presión en el equipo, tanto que nos está contactando como sobre nosotros. Y tenemos que tener la capacidad de ser, sobre todas las cosas, calmos y establecer lo que hablo siempre, ¿no? El determinar y gestionar las expectativas del cliente. Porque muchas veces un nivel de insatisfacción no está por un mal servicio, por un mal actuar o por un mal laburo que nosotros podamos realizar, sino más porque el cliente esperaba mucho más, ¿no? Y nosotros no subimos gestionarlo desde un principio la realidad de la situación. Correcto, entonces siempre esto es algo que hago hincapié en, bueno, en mi equipo y demás, siempre les transmito eso, ¿no? Tratar de gestionar adecuadamente, no solamente el incidente como tal, sino también las expectativas del cliente. Correcto. Lo otro es determinar y validar el tipo de incidente. Y aquí la frase, cree pero verifica. Muchas veces te pueden convocar, pueden citarte por un incidente, dígase de acceso no autorizado, por decirlo, ¿no? O de malware nada más. Y la realidad es que conforme uno va recibiendo estas informaciones que nos dan durante una war room, que es este escenario donde este contexto en el cual se hace todas las conversaciones, coordinaciones y gestión en sí del el incidente, pues muchas veces ya viene con estas eh, preconceptos respecto a la situación, ¿no? Muchas veces las personas, los equipos de TI, de seguridad, ya vienen convencidos de que lo que ellos están identificando y declarado es. Y esto simplemente nosotros tenemos que contemplarlo, considerarlo como tal, una versión de parte que, bueno, podrá ser sustentada o no basado en las evidencias que nos puedan proporcionar.
Y evidentemente es esto, ¿no? Cree pero verifica. Está bien, esa es la versión que tienen, es un malware, perfecto. Veamos qué dicen los logs. Y es ahí donde vamos a poder ir construyendo nuestra propia historia de lo que es el incidente, porque finalmente es parte del laburo el poder identificar qué pasó, ¿no? El identificar toda esta línea de tiempo de eventos que permitieron que se suscite el incidente, ¿no? Y con ello también identificar potenciales afectaciones que no han sido detectadas aún, ¿no? Siempre comento, el caso clásico de ransomware es simplemente el efecto de un acceso no autorizado, de la falla de múltiples controles que pudo haber sido empleados y abusados para exfiltración de información, para espionaje tecnológico, para fraude, pero que en este caso pues terminó en manos de un operador de ransomware. Entonces, entendamos que si es que hay un incidente que se detecta, este puede ser solamente el efecto de múltiples incidentes que han pasado totalmente desapercibidos. Otro tip que siempre se tiene que recordar, o por lo menos que planteo que siempre tiene que recordar, es validar la existencia y disponibilidad del log source. Si nosotros no tenemos, digamos, como incident responder, nuestra materia prima para poder comenzar a analizar, gestionar de una manera completa y holística un incidente, es tener los log source. ¿Qué son los log source? Pues bueno, toda aquella fuente de información de registro de eventos, artefactos forenses, registros de auditoría, etcétera, que me permitan identificar a partir de los eventos situaciones, actividades, comportamientos, patrones que dentro del incidente configuren algo pues sospechoso y que merece la pena ser registrado para su análisis e investigación. Si nosotros no tenemos log source a disposición, pues evidentemente nuestra aportación de investigación va a ser mínima, casi nula, ¿no? Y tendríamos que construir sobre metadata, metainformación prácticamente, ¿no? Entonces, importantísimo, nosotros requerimos de estos log source para poder realizar una investigación que tenga finalmente un sustento. Y más adelante voy a ir explicando justo estos criterios o estos preceptos que tenemos que ir, ¿no? Y el cuarto punto, que me parece también importantísimo, que más o menos ya iba planteándoles, el identificar procesos de negocio críticos y dependencias tecnológicas. Como mencionaba, el incidente se desarrolla dentro de un organismo vivo que es una empresa, un negocio y demás. Y que lo que se trata de sostener, se trata de mantener, son estos procesos críticos de negocio, ¿no? Aquellos que permiten a la organización subsistir, generar valor, que pues finalmente da el sustento no solamente a la empresa, sino también para poder pagar el servicio que estamos nosotros proveyendo. Es decir, digamos, el que paga todo el show, tenemos que mantenerlo. Entonces, nosotros como incident responders tenemos que tener la capacidad de manera rápida y ágil, captar y entender el contexto de la organización, saber qué cosa es importante para ello, ¿no? Al margen de que nos manifiesten que este servidor es importante, etcétera, ¿y por qué es importante? ¿Qué soporta? ¿Qué proceso de negocio crítico está soportando? Para pues priorizar las diferentes acciones que vayamos a plantear, ¿no? Desde la etapa de contención, erradicación y recuperación, para que podamos aplicar con un criterio adecuado. Correcto, entonces, esto es importante. No solamente somos técnicos, tenemos que ser conscientes que nos movemos y que nos desarrollamos en un entorno vivo, en un negocio, que tiene que tener criterios de negocio y que nuestras competencias técnicas tienen que apoyar y alinearse a ello. Y esto nuevamente, el corroborar el objetivo del cliente y gestionar sus expectativas, como ya mencionaba. ¿Qué sucede? Es importantísimo que nosotros también como incident responders en este rol que nos toca desempeñar, ir a identificar, punto uno, si realmente lo que el cliente, los puntos de contacto que son los con los que interactuamos, nos transmiten, es realmente lo que pues necesita. Muchas veces vamos a tener que convertirnos en intérpretes de lo que nos manifiestan que quieren para tratar de orientar y expresarles y muchas veces justificarles por qué lo que ellos esperaban o estaban buscando en realidad no es lo que necesitan en ese punto. ¿Correcto? Tenemos que tener esa capacidad de rápidamente incorporar en nuestro proceso de análisis estos elementos
del contexto tecnológico, del contexto de negocio, del rubro en el que están, de los diferentes elementos contextuales en sí que nos permitirán determinar realmente qué es lo que necesita en este punto del incidente el cliente, ¿no? Podemos ir a una war room con la expectativa que es un incidente de curso y termina siendo netamente, por ejemplo, un análisis forense por un tema de compliance o por un tema de prevención de fraude, ¿correcto? Entonces, y este tipo de situaciones no son extrañas, ¿no? Finalmente, incluso tendríamos que terminar diciendo que capaz lo que necesita ni siquiera es algo que nosotros como equipo de respuesta ante incidentes proveemos, ¿no? A veces llegan incluso para solicitar pentestings. Son situaciones que se presentan, pero es pues parte de la práctica, ¿correcto? Y bueno, el último que pongo, en realidad debería ser algo implícito, es ello. Buscar la causa de raíz del incidente implica más que revisar alertas. Muchas veces hay un enfoque de investigación que, bueno, es, digamos, una forma rápida que realizan ¿no? por necesidad, premura y demás, en donde únicamente revisan alertas, ¿no? Y la realidad de las cosas es que las alertas ya son netamente situaciones que han cumplido con ciertos criterios para poder ser notificadas. Detrás de la alerta hay muchos eventos que han pasado totalmente desapercibidos y que son importantes para analizar y construir esta línea de tiempo, construir esta secuencia de eventos que finalmente permitió que estemos en un incendio. Entonces, estos son algunos tips rápidos que son importantes al momento de gestionar un incendio, ¿no? Que por lo menos planteo y, bueno, dentro de la experiencia que he logrado recabar, se han convertido en básicos y fundamentales para poder dar de la mejor forma este servicio, de atender a la necesidad del cliente de la mejor manera. Y ahora, meme time. Mi equipo siempre les tengo con ciertas frases y aquí resumen dos. Bueno, hablamos logs, logs y más logs porque sí, eso es lo que vamos a consumir, vamos a comer, respirar y sudar. Correcto. Si es que algo tienen que rescatar, salven los registros de eventos, de donde sea. Si es que no tenemos registro de eventos, no podemos procesar. Y a pesar de ello, ¿no? Digo, la existencia de evidencia confirma, pero su ausencia no descarta. ¿Y a qué me refiero con esto cuando le hablo a mi equipo? En realidad no es mía, entendería que en algún momento la escuché y la convertí en esto, y si no es así, pues bueno, que si nosotros identificamos, si nosotros detectamos evidencia de alguna actividad, de algún hecho, dentro de las diferentes fuentes de logs que logremos colectar, nos permite sustentar esta acción. Este evento en particular sustenta algún tipo de actividad, ¿correcto? Pero el hecho de que no exista no implica que no haya podido pasar. ¿Por qué? Existen diversas técnicas que los actores de amenazas pueden y desarrollen en realidad para eliminar evidencia, para evitar o en todo caso poner ciegos los controles de auditoría de distinto tipo. Entonces, este es un enfoque en el cual si es que hay, se confirma, si es que no hay, no descarto. Por lo menos, y esta es la frase que siempre le dice, ¿no? No existe evidencia de que haya pasado, nada más, no puedo decir mucho más. Y por otro lado, no me preocupa tanto lo que podemos ver, alertas y demás, más me preocupa lo que no podemos ver, aquello a lo cual somos ciegos, porque ya orientado más a un enfoque de monitoreo y detección, lo que hace el SOC, hay tres etapas. La parte de, primero, visibilidad, si tú no lo ves, no puedes detectar, y si no lo detectas, no puedes reaccionar. Entonces, en el enfoque de un incident response, finalmente tenemos que tener un tipo de evidencia, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos muestran lo que decía, alertas. Estas son las alertas del antivirus, estas son las alertas del EDR, etcétera, etcétera. Sí, esas son las cuestiones ya maliciosas que ha detectado, las cuestiones ya que son de gran medida sospechosas o totalmente maliciosas. El detalle es, ¿y qué hay por detrás? Si es que algo se ejecutó, si un comando malicioso se ejecutó, hay que preguntar, ¿y quién lo ejecutó? ¿Cómo es que logró el atacante ganar esta posición para ejecutar código?
Entonces, hay una historia por detrás que se esconden más allá de las alertas. Correcto. Están más allá, incluso a veces de los logs como tal, y tenemos que ya ir a un enfoque forense muy profundo, en donde incluso el disco va a tener que ser nuestro testigo para confirmar algún tipo de actividad o como efecto de algún tipo de actividad. Entonces, importantísimo, siempre vamos a hablar logs y más logs. Ahora, respecto al bombero, respecto al incident responder como tal, pues, ¿qué estará haciendo? ¿No? O sea, una pregunta que es, ya, está bien, atienden incidentes, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué haces? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu diaria? Muchas veces, pues bueno, gestionando incidentes seguramente nos encontrarás cuando hay un incidente. Para bien o para mal, no siempre hay incidentes y el tiempo nos ha demostrado que no digamos o no deseemos que haya un incidente porque nos caerán 5 incidentes y es ahí donde todo revienta. Así que eso, mi equipo ya no invoquemos el incidente que nos viene con familia. Así que eso también. Entonces, estaremos gestionando incidentes, muy seguramente, ejecutando análisis forense digital, un DEFIR, muy probablemente, porque es parte de la gestión de incidentes. ¿Cómo encontramos elementos para, o los diferentes IOCs, este término que seguramente muchas veces han encontrado o han escuchado, los que son nuevos? Pues bueno, si tenemos un indicador de compromiso o tratamos de identificar indicadores de compromiso que nos permitan tomar acción, que es bloquear un IP, bloquear un hash, un dominio, algún tipo de IOC, ¿no? ¿Y cómo obtengo esto? ¿Cómo los identifico? Pues muchas veces a través de lo que es el análisis forense digital, el análisis de malware, ¿correcto? Un poco de CTI, ¿no? Haciendo investigación de actores de amenaza, que también es una actividad que nosotros realizamos. Otra actividad que nos gusta en realidad, y esto es una cuestión bastante personal, digamos, yo con mi equipo, el enfoque que me gusta darles es lo siguiente. Si nosotros queremos tratar de detectar y adelantarnos al atacante, tenemos que pensar como él, tenemos que estar familiarizados con lo que él hace, con lo que él utiliza. Es incorporar este mindset del atacante, pero para poder defender. Entonces, esto es importantísimo. Si nosotros pretendemos detectar herramientas del atacante, diferentes artefactos que emplea y técnicas que utiliza el atacante, pues tenemos que tener, primero, conocimiento de estas técnicas y segundo, por lo menos algún tipo de experiencia con ellas. Porque tenemos que ver realmente, y si probamos en el laboratorio, ¿qué encontramos? ¿Qué identificamos? ¿Qué acciones hay? Y esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Proponer mejoras para la visibilidad, detección y respuesta. Es decir, toda la ingeniería de detección, toda la ingeniería de seguridad, pues se va a ver beneficiada de las actividades que nosotros podemos realizar, si bien con un fin de anticiparnos a los posibles escenarios, ¿no? Evidentemente basándonos en los trends, ¿no? Si vemos que ciertas herramientas, ciertas tools están siendo empleadas y abusadas, pues vamos a tener que ser, pues, duchos en las mismas para poder detectarlas en sus diversas formas y sabores, ¿no? Está ahorita además decir Mimikatz o Cobalt Strike, en su momento fue Bruratel u otro tipo de herramienta que después sea empleada, ¿no? Por los actores de amenaza. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Con ese mindset ofensivo, tener la capacidad de defender. Entonces, estaremos haciendo eso, proponiendo mejoras para la visibilidad, detección y respuesta, y cuestiones que capaz no suelen ser muy agradables, pero que el tiempo nos ha demostrado que aportan bastante a nosotros mismos, que es la revisión y elaboración de los que son planes de respuesta ante incidentes y los playbooks que los soportan. O sea, esta parte documental, ¿no? Que muchas veces odiamos, que muchas veces nos parece aburrido y demás, puede ser extenuante, cansado y demás, pero no deja de ser rico el valor en enseñanzas, en ampliación del conocimiento que nosotros podamos tener para poder plantear de manera sistémica, ordenada, cómo gestionar un incidente y pues cómo reaccionar ante escenarios específicos, que serían en este caso los playbooks, ¿no? Entonces, esos son también actividades que, pues bueno, vamos a estar en nuestra diaria, ¿no? Y pues algo que nunca dejaremos de hacer es afilando el hacha. ¿Qué cosa es afilando el hacha? ¿A qué me refiero? Pues alguien decía, si tengo 8 horas para cortar un árbol, 7 me dedicaré a afilar mi hacha.
¿Por qué? Un incendio, un incidente como tal requiere rapidez, agilidad, requiere estar preparado para responder y actuar a la velocidad que se desarrolla el incidente y adelantarnos incluso a un actor de amenaza. Entonces, tenemos que estar ya con las herramientas preparadas. Todo este conjunto de soporte, no solamente técnico, sino también procedimental, de cómo poder gestionar desde la adquisición de evidencia, su procesamiento y pues finalmente análisis y reporte. Entonces, estamos hablando que si no estamos en la capacidad de adaptarnos, por ejemplo, y esto es una situación que nos pasa más frecuente de lo que me gustaría, es, por ejemplo, que nosotros estamos preparados con una serie de herramientas para adquirir evidencia digital. Y esta herramienta funciona perfecto en el 99.9 de los casos, pero justo hay un servidor que es muy antiguo, un server 2003 que aparece, y la herramienta no es soportada. Ok, como incident responder no puede decir, bueno, no lo tomaré. Tienes que tener la capacidad de o adaptarte o tener un reemplazo, una herramienta alternativa, ¿no? Y si no la tienes, prepararla al momento. Entonces, eso es importante, ¿no? Por la naturaleza de los incidentes, nosotros vamos a estar expuestos a un sinfín de posibilidades, de escenarios, que ni siquiera vamos a saber hasta que ya estemos dentro, incluso mucho tiempo después sabremos en qué situación realmente nos encontramos. Pero por lo menos lo que sí podemos hacer es prepararnos para ello. Y el afilar del hacha es algo fundamental. El tener preparado nuestras herramientas, revisar nuestros procedimientos, validarlos, actualizarlos, estar siempre con la capacidad de reaccionar a estas situaciones es fundamental para que seamos sumamente eficientes y efectivos finalmente. Entonces, un poquito este es el perfil de las actividades que serían de la diaria de un bombero y con acá un previo disclaimer, ¿no? Evidentemente esto no es para todos. Esto es, creo que ya resulta evidente y está redundante, pero este tipo de rol, este tipo de actividad, esta especialización no es para todos. Como muchas cosas, pero particularmente no es para todos porque va a requerir una serie de elementos que muchas veces que se conjuguen una persona es complicado. Pero veamos. Quiero ser bombero. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde me capacito? Bueno, estas son mis apreciaciones, pongo totalmente personal estas opiniones, pero creo yo que ha funcionado hasta ahora con el equipo, ha funcionado totalmente, ¿no? Primero, evidentemente tienes que tener conocimiento de las tecnologías de seguridad. O sea, aquí no puedes abstraer. Esto creo que ya hasta tonto parece ponerlo, pero mejor lo pongo. Sí o sí tienes que tener conocimiento de las tecnologías. No digo que las domines, ojo. Aquí imposible que todos dominemos todo a la perfección y seamos. Es imposible. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero por lo menos que tengamos los conceptos y las bases necesarias para comprender el fin o la forma de operación de las tecnologías de seguridad que existen. En realidad, las computadoras en su operación y funcionamiento no han cambiado mucho en los últimos 30, 40 años, ¿sí? Salvo que nos pasemos a las cuánticas. Sigue siendo las mismas tecnologías. Las arquitecturas, bueno, el cloud es algo que sí se ha convertido en un nuevo paradigma, pero bueno, finalmente funciona en gran medida sobre estos mismos preceptos. Así que tener este conocimiento es básico. Una capacidad analítica y pensamiento abstracto. ¿Y por qué? Bueno, evidentemente tenemos que tener una gran capacidad de análisis. Para que tengamos una idea, ¿no? Para que puedas transmitirles la idea. Nosotros podemos llegar, y un incidente que hemos reciente, que con mi equipo hemos procesado, hemos llegado a procesar 700 gigas de datos. 700 gigas de logs de distinto tipo. Estábamos hablando de cerca de 16 o 20 equipos que se tuvieron que analizar desde un enfoque forense, quitando los de firewall, quitando lo demás. Pero 700 gigas. O sea, es una banda de evidencia que tenía que ser analizado. Y aquí viene el problema. Si uno se enfrenta ante esta volumetría de información sin un enfoque analítico y una estrategia adecuada, te vas a perder. Y aunque te den todo un año para analizarla, no lo vas a poder. Y entendamos, cuando estamos en un incidente, vamos a tener que responder y tener resultados seguramente en días. Tomar acciones rápidas en horas,
pero tener ya evidencia de ciertas actividades y para plantear acciones a mediano o largo plazo en días. O sea, si tenemos 2, 3 días o una semana, estamos bastante holgados, pero tenemos que tener. Entonces, la capacidad analítica para analizar, para procesar, ¿no? Y el pensamiento abstracto para comenzar a modelar estas posibilidades de acción, ¿no? ¿Qué estaría haciendo? Entonces, aquí viene este punto. Comprensión del actuar y pensamiento del atacante, el mindset. Si yo fuera el atacante, ¿qué estaría haciendo? Si yo fuese el atacante, ¿por qué estaría haciendo esto? Todas estas preguntas, todo este autocuestionamiento que realizamos, evidentemente orientado a ponernos en el zapato del atacante, es algo que nos va a permitir ser eficientes en la búsqueda. Ojo, no sesgar la investigación, pero sí por lo menos ir a los quick wins de manera rápida, ¿no? Hablamos de estos quick wins, aquellas cosas que de sí o sí nos van a dar un tipo de resultado y que nos permitirán orientar de mejor manera el rumbo de la investigación. Entonces, esto también me parece que es sumamente importante y que siempre trato de que el personal que forma parte de los equipos de respuesta al incidente lo tenga, ¿no? Entendimiento del funcionamiento de los sistemas operativos. Es básico. Y aquí seguramente en un punto preguntarán, Linux o Windows, ¿qué utilizamos para esto? Bueno, tenemos que estar preparados para utilizar todo lo que se pueda. Aquí decir solamente Linux sería mentirles. Vamos a tener que utilizar Windows para algunos puntos, Linux para otros, combinar, ahora que se puede, con Windows Subsystem for Linux, hacer un entorno híbrido donde vamos a poder trabajar herramientas de Linux contra el sistema de archivos de Windows y viceversa. La cuestión es buscar y aprovechar de la mejor manera las plataformas y tecnologías que hay. Y evidentemente, si vamos a analizar, nosotros no escogemos qué va a atacar, qué va a ser afectado, qué va a ser parte de un incidente. Si bien la realidad nos dice que el 95% de las veces todas son Windows, en diferentes versiones y sabores, tenemos por ahí Linux, hay ocasiones en que te cae un AIX por ahí, ¿no? Algún Unix, alguno de la familia Unix, incluido Mac. Así que en ese sentido, pues vamos a tener que tener claro, por lo menos, cómo funcionan los sistemas operativos, sus arquitecturas básicas, registros que debemos tratar de manejar, etc. O sea, tenemos que tener ese entendimiento de cómo funcionan los sistemas operativos, ¿no? Evidentemente, es que gran parte del conocimiento que vamos a adquirir van a estar relacionados con Windows y con Linux, seguramente, ¿no? Bueno, ya mencioné el tema de altamente adaptable. Y finalmente, y esto es mi punto de vista, detallista, casi obsesivo. Así, casi obsesivo con el tema de los detalles. ¿Por qué? En los detalles está finalmente las grandes diferencias. Estos pequeños detallitos que a veces pasan desapercibidos, ¿no? O que pueden pasar desapercibidos, pueden significar un cambio total en nuestras hipótesis de investigación o incluso en los resultados. Entonces, es importantísimo que siempre tengamos ese enfoque detallista, minucioso con las cosas, porque nos va a permitir detectar rápidamente situaciones que puedan, pues, comprometer los resultados de nuestra investigación, o por lo menos los sustentos de nuestra investigación. Correcto, entonces, esto yo sí lo pongo, es ser detallista, hay que tener esa capacidad de ir más allá muchas veces de lo que normalmente se pone. Listo. Unas experiencias, ¿no? Hasta este punto, pues bueno, hemos hecho un recorrido rápido y veloz de los diferentes elementos, diferentes aspectos respecto al contexto en que nos desarrollamos, un poco el perfil del incident responder, de sus actividades, pero bueno, algunas experiencias, ¿no? Algunas experiencias que me gustaría compartirlos, evidentemente sin ningún tipo de exposición de los que fueron afectados, ¿no? Pero que vamos a ponerlos por su valor, ¿no? Por su valor gráfico respecto a lo que podemos enfrentar. Y pongo un caso de Beck, por ejemplo, ¿no? Que terminó siendo pues CEO Scam. Y bueno, Beck, CEO Scam, bueno. Beck es Business Email Compromise, es decir, el compromiso de una cuenta de correo electrónico corporativa. Como tal, pues pudiese ser netamente un acceso no autorizado a una cuenta de correo electrónico. Pero el problema
es cuando ya involucra dinero. Entonces ahí entra otra figura, otro tipo de incidente, que es el scam de CEO, es decir, en donde suplantan la identidad de un personal, pues, directivo, ¿no? Que tiene capacidad de mando y orden. Entonces, el caso que se tuvo que atender fue justamente ese, ¿no? En el cual se vieron a través de pérdidas económicas, se dieron cuenta que estaban realizando transferencias a un proveedor inexistente de una cuenta en Hong Kong, ¿no? Entonces, todo parecía legítimo, conversaciones, correos, facturas, autorizaciones y demás, en donde hasta la parte bancaria, la contraparte bancaria, no hizo los controles debidos y ahí justamente es donde, como incident responder, en este caso particular como parte de la forencia que se realizó, vas a encontrarte incluso lidiando con aspectos económicos y legales dentro de la organización, ¿no? Entonces, esta situación se suscitó porque comprometieron una cuenta de correo electrónico de un personal que estaba dentro de estos hilos de comunicación para la gestión y coordinación de pagos, ¿correcto? Y inyectaron en una cadena ya existente un correo electrónico de un dominio apócrifo, en donde había una letra adicional, ¿no? Una S, nada más que diferenciaba del legítimo. Y sobre este orientó una serie de conversaciones de ida y vueltas para poder fraguar una transacción a este proveedor, pues, que estaba en Hong Kong, supuestamente para un movimiento de negocio estratégico que requería, pues, la inversión de más de $500,000. Entonces, este tipo de situaciones van a requerir muchas veces no solamente de capacidades técnicas como tal, sino también de una comprensión de estos procesos, ¿no? De los diferentes procesos que tiene que realizar la organización para, pues, lograr ese cometido. Así, ¿cómo hace la empresa, cómo hace un pago? ¿Quiénes tienen que intervenir? ¿El banco qué tiene que tener? ¿Qué documentos tuvieron que participar? Entonces, y cada uno de estos elementos se convierte finalmente en un objeto de análisis e investigación que te van a permitir determinar en qué punto comenzó el fraude, en qué punto comenzaron a ver estos elementos adicionales que terminaron siendo o que permitieron que el fraude se diera, ¿no? Entonces, y evidentemente saltarán ahí diversos elementos como no cumplimiento de los procedimientos, de las regulaciones, etcétera. Entonces, es un escenario en el cual seguramente no hay muchas cosas técnicas, pero sí mucho del análisis respecto a estos procesos, en donde en puntos específicos tendríamos que seguramente apelar a un análisis técnico, como pudiese ser simplemente el análisis de la imagen y respecto a sus diferentes em, perfiles dentro de la imagen de ruido que se genera cuando uno altera el documento, ¿no? Entonces, un análisis de ese tipo, ¿no? Que es análisis de imagen, de documentos, metadata de archivos, donde se ve cómo ha hecho el actor de la amenaza para convertir el PDF. Estos elementos que permiten finalmente sustentar un caso en el cual tenemos evidencia de que ha sido un actor tercero por una parte, y por otra que la contraparte bancaria no cumplió con los procedimientos. Entonces ya estamos en un escenario donde hay un tercero responsable potencialmente, ¿no? Y es ahí donde seguramente van a tener que participar, pues con la validación de los informes técnicos, la verificación de las partes forenses y demás, ¿no? Digamos que ese es un escenario que puede ser poco menos conocido, pero que pues tiene alto impacto económico muchas veces, sin la destrucción de la infraestructura ni nada, simplemente con un trabajo que es de parte de ingeniería social y técnico. Y otro, en donde me gustaría compartirlos, que bueno, aquí yo lo llamo la falsa alerta, eh, que va a permitir reflejar el hecho de que, bueno, si es que ya no lo sabían, se los manifiesto, los incidentes no esperan horario laboral, normalmente son fuera de horario laboral. Así que esto evidentemente implica que el personal que va a desempeñar este tipo de roles y funciones esté preparado, pues, para trabajar al momento que los llamen. Los mismos bomberos te pueden llamar a las 3 de la mañana, ¿sabes qué? Hay un incidente, actívese. Bueno, el que esté de guardia tendrá que participar y de ahí se va activando los demás miembros del equipo según necesidad, pero tiene que haber alguien que esté en esta actitud de guardia pasiva para atender.
¿no? A un incidente. Entonces, bueno, esta es una situación que se dio, digamos que fue un escalamiento, ¿no? Existe un monitoreo que según pues el SOC, como mencionábamos antes, hace un monitoreo y tiene ciertas respuestas rápidas y puntuales a alertas que surjan, ¿no? Tiene una respuesta de ese nivel. Pero ¿qué sucede cuando se notifica y es mal valorado por la otra parte? Es decir, uno notifica a un cliente y este cliente indica, no, es legítimo. Ok, una acción tan simple como el decir netamente o el confiar de la parte del cliente que te dijo que eso es legítimo, es un falso positivo y todos se van tranquilos, puede ser neta solamente el antecedente de un incidente mayor. Correcto. Entonces, esto fue de esa manera. Se presentó unas horas antes una ejecución de ciertos comandos y utilitarios pues extraños, se notificó a la parte de seguridad, ¿no? De la otra organización, del cliente, y lo categorizaron como falso positivo, no pasa nada. Con esa respuesta, continuaron con las operaciones regulares. 3 de la mañana, comenzaron a detectar que habían sesiones anómalas a nivel de algunos servidores que comenzaron a saltar alertas de ejecución de utilitarios para escaneo, y es ahí donde, pues, en principio se activa el equipo del cliente, ¿no? Normalmente el equipo de seguridad e infraestructura que participan en esto para tomar las primeras medidas de atención, ¿no? Porque aquí viene, muchas veces las organizaciones tienen equipos de respuesta ante incidentes que son, digamos, roles distribuidos, ¿no? Que es ad hoc. Cuando se necesita, se activan para tratar de contener incidentes, ¿no? No están dedicados netamente a respuesta ante incidentes, sino tienen otros roles y funciones, administrador de base de datos, administrador de sistemas, etcétera. Entonces, bueno, en ese contexto, 3 de la mañana, se conectan y comienzan a analizar los incidentes y detectan que habían accedido a un servidor, un controlador de dominio en una de las sedes de los países donde estaba y que el actor de amenaza estaba activo en ese momento y comenzó a bloquear a todos los administradores, a bloquear a todos los del equipo de seguridad, de respuesta ante incidentes. Es decir, estaban en una competición. Uno desconectaba y el otro lo cambiaba. Cambiaba su contraseña y le cambiaban la contraseña. O sea, una situación en la que prácticamente estás peleándote a manotazos con el actor de amenaza mientras estaba tratando de escalar para hacerte un ataque de ransomware. O sea, en este contexto en la que estaban ya incluso el administrador estaba afuera, lo había votado, lo había expectorado el actor de amenaza de su infraestructura, de su equipo incluso, lo había votado, se activó aquí el servicio de respuesta ante incidentes, en donde, pues bueno, lo primero, ¿no? A veces es importante el orden. Si uno bloquea una cuenta, no implica que todas las sesiones que estén activas se cierran. El actor sigue adentro, simplemente no le permites autenticarse nuevamente. Entonces, este fue el error que habían cometido en su momento. Pudiste haber bloqueado la cuenta y ya no podrá conectarse nuevamente por VPN, pero ya está conectado. Es más, ya tiene procesos corriendo dentro de tu infraestructura en una sesión que, pues, si bien le quitaste acceso, sigue activa. Y esa actividad, esa persistencia, era la que le permitía tener la capacidad de votarlos. Entonces, una mala ejecución de sus medidas de contención por el orden netamente permitió que el atacante esté aproximadamente cerca de 4 horas escaneando, buscando, moviéndose lateralmente de un servidor a otro, tratando de moverse a otro país, exfiltrando información, o bueno, tratando de exfiltrar información, tratando de ganar persistencia en otros lados, es decir, tratando de hacer todo lo posible para hacer un impacto de ransomware por todo lo que se pudo identificar al final. ¿Sí? Estuvieron a una nada, a un par de comandos de que tengan todo lo que sería, en este caso, bueno, ese subárbol del dominio cifrado. Entonces, son situaciones de ese tipo, ¿no? Y que quería simplemente para que tengan una idea de la situación en la que te puedes encontrar, en donde el equipo del cliente, ¿no? El equipo responsable de atender en primera fila, ¿no? Los first responders que tienen, se ven totalmente, ¿cómo se llama? Desbordados por el momento del día, la alerta que genera, ¿no? Este nivel de riesgo que genera la organización, la presión evidentemente que tenían de los niveles directivos, ¿correcto? Y de por sí, en el hecho de que no sabían
quién, cómo ni cuándo. Simplemente sabían qué estaba pasando. Entonces, ante ese nivel de incertidumbre, las acciones que se toman pueden ser pues a ciegas. Y es ahí donde pues la idea del equipo de respuesta antiincidente, ¿no? Es tratar de proporcionarle esa estructura, ese orden a las acciones que van desarrollando. Y bueno, siempre menciono, nosotros no cortamos los cables, pero sí le decimos de estos 200 cables, este es el que cortes. Correcto, ese es el tipo de apoyo que se va a realizar finalmente, porque hay un tema de responsabilidades y demás cuando uno es un sucesor externo, que en este caso es la experiencia que se tiene, ¿no? Entonces, un poquito estas son algunas experiencias que he querido compartir con ustedes y antes de, bueno, ahí me comentará si es que hay alguna pregunta, me voy a las fijas. Espero que respondiendo a estas preguntas, muchas se puedan absolver, pero bueno, Blue Team o Red Team. ¿A qué me refiero? Alguien de Blue Team o de Red Team puede pasar a ser Incident Responder. La respuesta en realidad es que cualquiera. Cualquiera. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que es más fácil que un Red Teamer comprenda al atacante y que aprenda cómo gestionar, cómo manejar estas situaciones, ¿no? O sea, aprendiendo las capacidades de detección y monitoreo que tiene el equipo azul, a que un equipo azul comience a incorporar este mindset en su diaria, ¿no? Porque ven o han visto mucho tiempo desde un ámbito defensivo netamente. Entonces, mi opinión, totalmente personal, pueden discrepar y puede ser un debate aparte, pero mi experiencia me ha permitido ver que es mucho más eficiente. Capaz sesgada porque yo vengo del ámbito ofensivo, yo me he desempeñado como red teamer, en el sector de defensa y demás, he pasado por ámbitos de gestión y dirección y he regresado a este punto a los fierros y palos porque, bueno, se puede aplicar todo ese conocimiento y experiencia en este ámbito. Entonces, Blue Team o Red Team, la verdad es que cualquiera. Mi idea es que de un Red Team puede ser mucho más fácil, pero no implica que un Blue Teamer puede también trabajarlo mucho mejor. Es más, hay personas que sin pasar por esto pasan a Incident Responder. Evidentemente no es la norma, pero existe. Tengo personas que tienen. ¿Se necesita experiencia? Pues la verdad es que al menos deberías tener algo de experiencia, ¿no? Pero también nuevamente hay excepciones. Puedes tener mucha experiencia técnica, ¿correcto? Pero que no sea en los aspectos que son de interés y valor para este tipo de servicio, ¿no? Hay mucha gente que ha estado mucho tiempo en infraestructura, ¿no? Y tiene mucho conocimiento de ella, pero cuando se les plantea temas ofensivos o cuando se les plantea temas de forencia, capaz es algo que escapa un poco a su comprensión o se les hace difícil, porque tiene un esquema ya de trabajo. Entonces, sí se necesita experiencia, pero pudiese ser experiencia que aporte o que esté relacionado, ¿no? a estas funciones, a este tipo de situaciones que se van a enfrentar. Ojo, recordemos que dentro de un incident responder hay diversos roles, ¿no? Hay roles de malware análisis, forencia, el gestor netamente, ¿no? Que pueden ser, pues, de alta especialización dentro del equipo, ¿no? Otra pregunta que seguramente puede ser, ¿y dónde lo aprendo? Bueno, existen cursos, existen información dispersa, pero la verdad es que cualquier teoría, cualquier información dispersa pierde realmente su valor si es que no tiene acompañado la práctica. Importantísimo que tengas, si es que vas a hacerlo de manera autodidacta, mucha práctica. Ahí, bueno, he visto que hay Let's Defender, tiene sus tracks, TryHackMe tiene también como plataforma para que puedas probarte, o si no hay competiciones ahora que se están desarrollando también de forencia, de incident response, que es interesante, la verdad, me ha parecido bastante interesante que estén viendo este tipo de competiciones ahora, ¿no? Entonces, ¿dónde aprendo? Pues bueno, en realidad puede ser mucho por autodidacta, busca las oportunidades, ¿no? A veces, por ejemplo, si estás en un Blue Team, te permitiría ir avanzando con la parte de análisis un poquito más, profundizando, buscando más sustento técnico de lo que te ofrecen los diferentes soluciones como el SIEM y demás, o analiza a más profundidad lo que te da el EDR. Esto te va a permitir un poquito más ganar esta experiencia, este enfoque, ¿no? Para el aspecto de respuesta ante incidentes, porque ya no solamente ves la alerta como un
un elemento de análisis, sino ves este conjunto de eventos y alertas que pues desencadenaron, ¿no? Que es justamente lo que hacemos, una respuesta ante incidente, ¿no? Tener la visión global de todo lo que pasó antes de que se alertase algo, ¿no? Y otra pregunta que seguramente por ahí será, ¿necesito saber programar? La verdad es que no, pero te ayudaría demasiado. Como mencionaba, vamos a tener situaciones en las que vamos a tener que procesar gigas de información, ¿no? Cientos de archivos muchas veces. Y que si no sabes programar, scriptear algo, pues te vas a tomar todo un día simplemente ejecutando el mismo comando. Entonces, la programación como tal, saber programar, sobre todo en lenguajes de scripting, hablemos de Python, Bash, PowerShell si quieren, es muy útil para poder agilizar tus tareas, para hacerlo más rápido y dedicarle tu tiempo a aquello que es de valor realmente, el análisis y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo, sí, no te quita el poder ser, pero te ayuda bastante a hacerlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, hasta este punto ahí quería dejarlo, la verdad es que el tiempo pensé que iba a quedar más corto, pero si es que hay alguna pregunta, algo, pues estoy aquí ahí abierto para poder absolverlas. Tienen abierto el micrófono, chicos, por si quieren preguntar. Mientras piensan sus preguntas, yo te hago una, Carlos. ¿Sí? Estábamos hablando un poco de los sistemas operativos y que tenemos que entender bastante los sistemas operativos. ¿Cómo ves hoy en día, ya que tenemos muchos servicios en la nube y muchas cosas, muchos SaaS, muchas infraestructuras como servicio y plataformas como servicio, qué tan importante ves vos el conocimiento de un entorno cloud o de security en la nube, de Kubernetes, de todo lo que sea online en un manejo de un día a día de una persona que trabaja en un sesio? ¿Es importante? ¿No? ¿Cómo lo ves enfocado? ¿Lo ves como futuro? Es una pregunta medio extensa, pero por ahí si la puedes abreviar o acordar. No, bueno, ahí adelantando, sí, en realidad toda la parte de cloud como tal, al ser tan dinámico, el problema con cloud, desde un aspecto de respuesta ante incidentes, es que si bien es el futuro y muchas organizaciones están migrando a una arquitectura, si no es totalmente cloud híbrida, ¿no? Entonces están ampliando su perímetro organizacional a la cloud, eh, el problema es que los servicios, la forma como presentan los diferentes registros de eventos, las plataformas de seguridad que son propias o las soluciones de seguridad que tiene cada uno de los proveedores de infraestructura y de servicios en cloud, cambian, la verdad, de semana en semana, a veces. O sea, alguien tiene que estar metido diariamente en esto, o sea, nuevamente, respirar, sudar, cloud y en diversas plataformas. Hablemos de las principales, estamos hablando de AWS, hablemos de Azure, hablemos de GCP, ya, por tres, y de ahí agregamos otros proveedores, que pueden ser hasta de Alibaba y demás. O sea, cada uno tiene lo mismo o similares, pero con nombres totalmente diversos. Y lo peor de todo es que cambian en el tiempo, como menciono. Entonces, lo que tú pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Sentinel, antes te referías a algo y ahora es otra cosa en Azure. O sea, o ahora es, todo se cambió a Azure algo. Entonces, si bien son temas de branding y demás, no dejan de afectar cuando tienes que solicitar interactuar, porque lo primero que uno solicita en un incidente son logsource, o en todo caso, acceso a las plataformas, ¿no? Entonces, sí, es algo de verdad que es un campo muy amplio en donde alguien, en realidad, alguien que gestiona infraestructura cloud de por sí es ya valorado. Ahora, alguien que responde a incidentes en infraestructura cloud es más extraño y por ende en la rareza está el valor muchas veces, ¿no? Ahora, esa es la situación. Si un equipo de CSIR quiere tener un personal especializado en cloud, debería tener incidentes todos los días, por decirlo, ¿no? Para que justifique ese nivel de expertise netamente en incident response, ¿no? Así que lo único que nos queda es a los incident responder comenzar ahí a adquirir estos conocimientos y actualizarnos pues, de manera periódica para al menos no estar tan perdidos, ¿no? O sea, evidentemente, y esto aprovecho, ¿no? Mencionaba el tema de adaptación. Importantísimo. Este es un escenario que te puedes entrar y tú dices, bueno, ¿qué computadora está infectada? No, en realidad está el servicio. Uy, no puedes decir, no sé, ¿no? O sea, y tampoco puedes hacer bluff. Tienes que aprender sobre la marcha, ¿no? Y te queda pues como un to-do para más adelante. Pero sí, en realidad es algo que tiene bastante valor y una proyección a futuro bastante interesante, ¿no? Ahí como SANS ha comenzado a sacar ya cursos desde hace un par de años, netamente a cloud. El año pasado, este año, publicó uno más, ¿no? O sea,
evidentemente lo hace porque hay un valor. Y ahorita sale la Incident Responder for Linux, que está justamente orientada no solamente a on-prem, sino también a on-cloud, de lo que es infraestructura Linux, ¿no? O sea, estamos viendo que hay unos paths de especialización muy fructíferos a futuro, pero que bueno, va a tener tiempo para que podamos subirnos a ese carro, ¿no? Así es. Gracias por tu respuesta. Muy buena. Nada, nada. Si tienen alguna pregunta, seguramente lo van a ver en la Eco Party, seguramente lo pueden encontrar por LinkedIn, lo pueden buscar tranquilamente. Si no, por ahí pueden dejarnos algún mensajito en los canales de Discord y seguramente se lo hacemos llegar a Carlos, que va a estar encantado de ayudarnos con algunas respuestas. Así Sin nada es. más que decir, te agradezco, espero que tengas un lindo día. Muchas gracias chicos por asistir y nos estamos viendo en una próxima masterclass. Listo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.